Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona y que, francamente, ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, los celos de Hande Erçel por Kerem Bürsin. Si han oído bien, vamos a desgranar esos detalles que, les aseguro, les van a sorprender y quizás hasta les harán ver la relación de esta carismática pareja de una manera completamente nueva. Si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les encanta el drama y las curiosidades del mundo de las celebridades, quédense conmigo porque este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Pues bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que se han convertido en sinónimo de éxito, carisma y, como no, de una química que traspasa la pantalla. Desde que compartieron protagonismo en la exitosa serie Sen Kalkam, mejor conocida aquí como Love is in the Air, su conexión se hizo palpable, no solo para los espectadores, sino también, al parecer, para ellos mismos. Lo que comenzó como una relación profesional envidiable, evolucionó rápidamente hacia algo más profundo y personal, capturando la atención de millones de fans en todo el mundo. Y es precisamente en esa transición, en ese tránsito de la ficción a la realidad, donde a menudo surgen las inseguridades y sí, los celos. Hoy vamos a explorar esos momentos, esas situaciones que, según diversos medios y observadores, habrían despertado los celos de Hande Erçel hacia su pareja, Kerem Bürsin. Y créanme, no estamos hablando de simples rumores de pasillo. Vamos a profundizar en algunos eventos específicos, en interacciones que han sido analizadas al milímetro por la prensa turca e internacional, y a tratar de entender qué pudo haber pasado por la mente de Hande en esos instantes. Uno de los puntos que más se ha rumoreado, y que ha generado un sinfín de debates, tiene que ver con la intensa admiración que Kerem Bürsin recibe por parte de sus fans, especialmente de las jóvenes admiradoras. Es natural que un actor tan atractivo y con un gran carisma tenga un séquito de seguidores devotas, pero parece que en algunas ocasiones, esta admiración ha cruzado la línea de lo esperado, provocando cierta incomodidad en Hande. Por ejemplo, se comentaba mucho sobre el fervor con el que algunas fans se acercaban a Kerem en eventos públicos o en las redes sociales, llegando incluso a enviar mensajes excesivamente cariñosos o posesivos. Se dice que Hande, a pesar de ser una figura pública herself y estar acostumbrada a la atención, habría sentido cierta aprensión ante la posibilidad de que estas demostraciones de afecto pudieran desestabilizar su relación con Kerem. Y hablando de admiración, ¿recuerdan aquella época en la que Kerem Bürsin empezó a ganar notoriedad internacional? Su participación en diferentes proyectos y su creciente popularidad en el extranjero, sin duda, amplificaron su base de fans. Esto, aunque positivo para su carrera, también habría sido un caldo de cultivo para que surgieran nuevas situaciones que hipotéticamente podrían haber generado celos en Hande. La atención de medios extranjeros, las entrevistas en otros idiomas, y la posibilidad de colaborar con otras actrices de talla internacional, son factores que en cualquier relación, pueden generar un cierto grado de inquietud. Pero no todo es lo que parece, ¿verdad? Es importante recordar que Hande Erçel es una mujer segura de sí misma, una profesional consumada y, además, una persona que siempre ha demostrado tener una relación de respeto y admiración mutua con Kerem. Es posible que lo que la prensa ha interpretado como celos sea, en realidad, una manifestación de su fuerte carácter y de su instinto protector hacia la relación que comparte con Kerem. A veces la línea entre la preocupación legítima y la inseguridad infundada es muy delgada, y los medios de comunicación, en su afán por generar titulares, a menudo tienden a exagerar o a malinterpretar las situaciones. Otro aspecto que ha sido objeto de análisis son las interacciones de Kerem en redes sociales. Se ha comentado que Hande prestaba mucha atención a los me gusta y comentarios que Kerem recibía de otras mujeres, especialmente de compañeras de profesión. Si bien es cierto que las redes sociales son un escaparate público, también es verdad que pueden ser un campo minado para las relaciones personales. Un me gusta inocente de una compañera de reparto, o un comentario de apoyo en una publicación, puede ser magnificado por la imaginación colectiva, y por qué no decirlo por la propia imaginación de la pareja, creando un clima de tensión que no existía en la realidad. Se dice también que en alguna ocasión, Kerem habría estado especialmente cercano a alguna otra actriz durante un rodaje, y que Hande, al enterarse de estas interacciones, habría mostrado ciertas señales de incomodidad. Por supuesto, en el mundo de la actuación,
las relaciones cercanas y la camaradería son fundamentales para un buen ambiente de trabajo. Sin embargo, es innegable que la atracción física y la química profesional, cuando son muy fuertes, a veces pueden ser malinterpretadas por las parejas. Y en el caso de Andy y Kerem, que ya tenían una conexión emocional profunda, es probable que cualquier indicio de una conexión similar con otra persona pudiera haber generado una reacción. Sin embargo, es crucial mencionar que a pesar de estos supuestos momentos de celos, la relación de Andy Ercel y Kerem Bürsin siempre ha parecido muy sólida. Han sabido manejar la presión mediática, han sido transparentes con sus seguidores sobre su relación y, lo más importante, han demostrado un gran respeto y amor mutuo. Si Andy ha sentido celos en algún momento, es muy probable que haya sido de una manera sana y constructiva, buscando reafirmar su vínculo con Kerem y asegurándose de que su relación se mantuviera como una prioridad. Además, pensemos en el contexto. Ambos son jóvenes, exitosos, bellos y están constantemente rodeados de personas que los admiran. Es casi imposible evitar por completo ciertas situaciones que puedan generar inseguridad en cualquier persona, incluso en las más seguras de sí mismas. Lo admirable de Andy y Kerem es cómo, al parecer, han logrado superar estos posibles momentos de tensión y han seguido construyendo su relación sobre bases de confianza y cariño. También es importante recordar que muchas de estas informaciones provienen de la prensa turca, que tiene una fascinación particular por las vidas privadas de sus celebridades. A veces, la línea entre la noticia y la especulación es muy difusa. Lo que para un medio es una prueba irrefutable de celos, para otro puede ser simplemente una interpretación subjetiva de una imagen o un gesto. Por eso, siempre es bueno tomar estas noticias con un grano de sal y tratar de ver el panorama general. Y es precisamente en ese panorama general donde vemos a una pareja que se apoya mutuamente, que celebra los éxitos del otro y que, a pesar de las presiones externas, ha logrado mantener su relación a flote. La supuesta incomodidad de Andy en ciertas situaciones podría ser simplemente una señal de que valora profundamente su relación y que está atenta a cualquier cosa que pueda amenazarla. Y eso, más que un defecto, podría ser visto como una virtud, como una muestra de compromiso. En definitiva, los detalles que te sorprenderán sobre los celos de Andy Ercel por Kerem Bürsin, si es que los hubo en un sentido negativo, están más en la forma en que la prensa ha interpretado ciertas interacciones y en cómo la propia Andy, como cualquier ser humano, puede haber tenido sus momentos de duda o inseguridad ante la fama y la atención que rodea a Kerem. Pero lo que resalta por encima de todo es la fortaleza de su vínculo, la admiración que se profesan y la forma en que juntos han sabido navegar las aguas, a veces turbulentas, del mundo del espectáculo. Así que, para resumir, hemos explorado las especulaciones sobre los celos de Andy Ercel hacia Kerem Bürsin, analizando posibles escenarios como la admiración excesiva de sus fans, su creciente popularidad internacional y las interacciones en redes sociales. Hemos intentado dilucidar si estas situaciones fueron realmente celos o, quizás, simplemente una preocupación natural ante las presiones de la fama. Lo que queda claro es que, a pesar de los rumores, la relación entre Andy y Kerem ha demostrado ser sólida, basada en el respeto mutuo y el cariño. Y al final, como en cualquier pareja, lo importante es la conexión y el apoyo que se brindan. Y hasta aquí llegamos con este intrigante tema de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Andy Ercel y Kerem Bürsin y que les haya parecido tan interesante como a mí desgranar estos detalles. Agradezco enormemente su tiempo y su atención, y si este vídeo les ha gustado, les animo a que dejen un buen me gusta para hacérnoslo saber. Su opinión es súper importante para nosotros, así que no duden en dejar sus comentarios abajo, cuéntenme qué piensan ustedes sobre este tema, si creen que hubo celos, o si simplemente es parte del juego mediático. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.